Fíjense qué paradoja. Uno de los poemas más luminosos, más llenos de vida de la lengua española, nació en la más absoluta oscuridad. Esta es la historia de cómo el dolor extremo y el sufrimiento en una celda dieron a luz una auténtica obra maestra. Para hacernos una idea de quién era el autor de esta obra, lo mejor es ver cómo lo veían los demás. La gran mística, Teresa de Jesús, lo apodó Senequita. Y uno se pregunta, ¿por qué pequeño Seneca? Pues porque, a pesar de su aspecto frágil, casi diminuto, tenía una sabiduría y una seriedad que dejaban a todos impresionados, algo totalmente impropio de su juventud. Ese hombre era Fray Juan de la Cruz. Y no era un personaje cualquiera, no. Junto a Teresa, fue una figura clave, central, en la reforma de la Orden del Carmelo. Ellos querían volver a los orígenes, a una vida mucho más austera, más rigurosa. Y claro, Fray Juan, con ese intelecto y ese fervor que tenía, se convirtió en una pieza fundamental de este movimiento de los descalzos. Pero, como suele pasar, esta reforma no le gustó a todo el mundo, ni mucho menos. Se montó una tensión enorme entre los carmelitas reformados, los descalzos, y la orden que ya estaba establecida, los calzados. Estos últimos veían el movimiento de Juan como una amenaza directa, una amenaza a su forma de vida y, por supuesto, a su autoridad. El conflicto estaba servido. Era un choque de trenes. Y aquí es donde la historia da un giro terrible. En diciembre de 1577, a Fray Juan no lo detuvo la Inquisición, ni fue cosa del rey, no. Fue secuestrado por sus propios hermanos de orden, los carmelitas calzados, que consideraban su reforma una auténtica traición. Su destino fue una celda en el convento de los Calzados en Toledo. Y fíjense en la descripción que dan los biógrafos, una celdilla angosta y malsana. Hablamos de un espacio minúsculo, sin apenas luz ni ventilación. Vamos, que era más una tumba que una habitación. Pero el maltrato no se quedó solo en el confinamiento. Fue golpeado y azotado con una brutalidad tremenda, dejando cicatrices que, según se cuenta, llevó consigo el resto de su vida. Para dormir, unas tablas, para cubrirse, unas mantas viejas. Su salud, que ya era delicada de por sí, quedó completamente destrozada. Y es justo aquí, en este punto de desesperación máxima, tanto física como espiritual, donde ocurre algo, algo extraordinario. En lugar de hundirse en el rencor, en la desesperanza, Fray Juan de la Cruz hace algo increíble. Transforma su sufrimiento en una de las cumbres de la poesía mística universal. Pasaron unos meses y consiguió que un carcelero, quizás compadecido, le diera papel y una pluma. ¿Y qué es lo que escribió? ¿Una crónica de su dolor? ¿Una queja? Pues no, todo lo contrario. Para aliviar su cuerpo lacerado, su lacería, empezó a componer las primeras estrofas del Cántico Espiritual, un poema que es puro fuego, que arde en amor divino. El cántico, en el fondo, es una alegoría potentísima. Es un diálogo lleno de pasión entre la esposa, que es el alma humana, y el esposo, que no es otro que Dios. Toda la obra es el relato de esa búsqueda del alma para unirse con lo divino. Vale, pero la pregunta del millón es, ¿dónde tiene lugar esa búsqueda? Bueno, pues en los comentarios que él mismo escribió años más tarde para explicar el poema, San Juan de la Cruz nos da la clave. Y es absolutamente fascinante. El poema arranca con una pregunta que es un grito, un lamento desgarrador de un alma que se siente abandonada, herida por la ausencia de su amado. Es la pregunta clave que pone en marcha todo el viaje espiritual. ¿Dónde se puede encontrar a Dios cuando parece que se ha escondido? Y aquí viene lo que es verdaderamente rompedor. La respuesta que ofrece es que no hay que buscar fuera. San Juan insiste, dentro de ti tienes tus riquezas, tu amado, a quien desea y busca tu alma. O sea, que el reino de Dios no está en un cielo lejano, sino que está escondido en nuestro propio interior. Y esto nos muestra perfectamente la lógica mística. Si quieres encontrar un tesoro que está escondido, el buscador también tiene que esconderse. Es necesario un recogimiento, cerrar la puerta a todo el ruido del mundo exterior para poder encontrar al amado en ese retrete interior del espíritu, como él lo llama. Después de 8 o 9 meses, Fray Juan consiguió escapar de la prisión de una forma que parece casi un milagro, pero el poema que había nacido allí dentro le acompañó para siempre y acabó convirtiéndose en su obra cumbre. Este recorrido nos muestra la increíble ironía de su viaje. Fue perseguido por sus propios hermanos en vida, pero su figura no hizo más que crecer después de su muerte. Y aunque sus obras tardaron décadas en publicarse, su influencia fue imparable, hasta el punto de ser reconocido como santo y doctor de la Iglesia.
Hoy en día, el cántico espiritual no es solo una obra religiosa, está considerado de forma universal como una de las joyas más grandes de la poesía en español y un texto fundamental de la literatura mística de todo el mundo. Es un testimonio de cómo el espíritu humano puede encontrar la luz en la oscuridad más profunda. La historia de este poema nos deja con una pregunta que inquieta. La experiencia de San Juan de la Cruz nos obliga a pensar en una paradoja muy profunda. ¿Es posible que el sufrimiento, incluso el más extremo, sea en realidad la verdadera fuente de la belleza? Ahí queda eso.